Vamos a conocer las propiedades de la programación orientada a objetos, ¿sí? Y bueno, una de las propiedades de la programación orientada a objetos se llama abstracción. Entonces vamos a pedirle, por favor, bueno, vamos a esperar a ver que se terminen de conectar los compañeros. Es muy importante, chicos, que sean puntuales en la clase, por favor. Bien, vamos a pedirle a Alan Pérez que nos apoye a leer esta primera diapositiva, por favor. Sí, profe. Es la propiedad de la programación orientada a objetos POV que permite presentar las características esenciales de un objeto sin preocuparse de las restantes características no esenciales. Es decir, obtener las características más importantes de un objeto de acuerdo a la vista del espectador. Gracias. Bien, un pequeño paréntesis. Estoy notando también que Ian de Jesús pide compartir la lista. Jesús Pérez 31 y Ricardo Ramírez. También Encarnación de Jesús. Entonces, no sé si se los están mandando a alguien más. Recuerden que no tienen permitido compartir, ¿sí? Aunque la plataforma Google les diga que comparten, en realidad no, yo los tengo que autorizar. Entonces recuerden, chicos, no tienen permitido compartir, por favor. O si ustedes No, no de pueden... hecho, profesor, traté de registrarme, pero Igual, no sé cómo. Creo que ese yo fue el igual, detalle. yo Ok, no se compartió ni nada, sino que en la plataforma está el link y cuando me meto me sale petición denegada, entonces no me deja tomar la asistencia, se puede decir. ok. Ajá. Es que deben de iniciar sesión con un usuario y contraseña. Usuario y contraseña de Google o de De cómo. Google. Sí, de hecho es con la misma cuenta, pero pues no, también me sale lo mismo. A Ujú, y ver, no aquí deja les voy a... registrarse. Bueno, miren, les voy a proyectar para decirles con qué correo yo los di de alta. Sí, entonces Ujú. para que revisen. Bien, déjenme ver dónde está. Aquí, ustedes son de TICS. Entonces van a ir revisando, bueno, no importa que perdamos esta sesión, ¿sí? Pero que ya quede todo claro, ¿sí? Vamos a ver primero de TICS. Aquí está. Bien. Entonces, aquí creo que sí lo pueden ver, ¿verdad? Ahí está, miren. Brandon, ¿sí? Brando, perdón. Ese es el correo que yo registré, ¿sí? Luis Ángel, ahí viene también. Irving, Jessica, Javier Ezequiel. Bueno, vamos a ver mejor los que no pudieron. Vamos a ver Encarnación de Jesús, ¿dónde está? Acá. Ese es el correo que yo registré. Chucho-.54. Ah, sí, profe, pero es que como es correo electrónico, no es el correo de Gmail que ocupo, bueno, de Google, pues, para entrar, porque Entonces, ¿cuál es? Dígame su correo de Gmail. se lo pongo en el chat. Aquí de una vez. Ah, ok, ya se lo dictó. Profe, ¿nada más es cuestión de ponerle un número 1 y de ahí ya no se hace nada? ¿O qué más le damos? ¿O nada más cerramos la pestaña? Solo uno y enter. Ajá, nada más. Sí, nada más. Ah, ok. ¿Sí? Ah, nada más para diferenciar que usted termina, bueno, hasta aquí los 20 son de la carrera de TICS y a partir de aquí son los de informática que se incorporaron con ustedes. Ah, no se preocupen, no se preocupen. De amarillo pasan a naranja y de naranja a rojo. No, todavía no he hecho nada. Bien. Entonces vamos a revisar también Ricardo Ramírez, por acá, Ricardo Sí, Ramírez, ese es el ¿podría cambiar correo. mi correo igual entonces? ¿Cuál es? REKO
4419 419 @gmail. ¿Correcto? A ver. Profe, yo ya lo Sí, puse en el chat, se lo dicto. sí, está bien. Ok, entonces vamos a, en este momento, pues darle la autorización. Compartir. Ahí está. Y listo. Ya quedó resuelto el primero. Vamos a revisar Jesús Pérez. ¿Quién es Jesús Pérez? Soy yo, profe. Vamos a ver, ¿dónde está? Encarnación de Jesús. Encarnación de Jesús. Ah, bien, bien, bien. ¿Cómo te das cuenta, pero? Este es Pérez.avendano. Espérame. Sí, profe. Pérez.avendano. Jesús. Jesús. @ No. Vamos a darle en este momento. Creo que sí es. Sí, este. Bueno, voy a agregar de una vez a todos y ya ahorita le voy a dar a enviar. Ok, el otro que también tengo dice Ian de Jesús. Ian de Jesús, no tengo correo. ¿Cuál es el correo? Puede ser institucional o puede ser personal. Institucional de preferencia. Ah, bueno, es L199 20299 @bo-oaxaca .tec.mn.mx. Ok. Muy bien. Y vamos a ver. ¿Quién más, chicos? Rubén Martínez también. Rubén Martínez. ¿Dónde está por aquí Rubén? Rubén Martínez Herrera. Ok, Rubén, pues aquí parece que ese es el correo de Gmail. Rubén Martínez Herrera 299. ¿Es correcto? Sí, profe, sí es correcto, de hecho. ¿Ya pudo? Es- No, ¿Sí? de hecho, profe. El registro Profe, de a mí asistencia tampoco es en me informática. puede aceptar A ver, momento, registrar momento, momento. asistencia. Momento, chica. Vamos a esperar. Rubén Martínez, ya no supe. ¿Sí pudo registrar asistencia? No, el registro de asistencia era para en informática, ¿verdad? En esta lista que estamos viendo, en la que yo les compartí. Entonces sí. Sí, en donde le tiene que poner un 1. Esta. En la lista que te tienes que meter es la de TICS, no en la de informática. Esta de Ah, ya. TIC. Entonces ya Aquí me equivoqué. aparece su nombre. ¿Sí? Bueno, Voy a pues ahí intentar, profe, dice. por lo menos. Ok. Sí, Profe, ahora ¿cómo sí se...? vamos con la chica. Disculpa. Es que igual a mí no me deja registrar asistencia, pero sabe mi correo. Ok, ¿quién es? Guadalupe Victoria. Ok, Guadalupe Victoria dice JIMBIC 2212, ¿es correcto? Sí, Y así es. empieza con J mayúscula. Sí, ujú. ¿Es mayúscula? Ok, revisamos nuevamente. Mandamos. Ahora sí, los envío, por lo menos estos que empiecen a intentar. Ahí está. Bien, ¿quién más no puede acceder a esta lista? Chicos, Profe, una pregunta, ¿cómo se registra la asistencia? solo con un número 1 en la fecha que corresponda. ¿Y ya, nomás? ¿Eso sería Y todo? ya, enter. 1 y enter.
Ah, bueno. Eso se registra en el correo. En el correo, al correo que me llegó, le doy en abrir nomás y le pongo un 1 ya. Sí, le va a dar en abrir y lo va a redireccionar a esta lista que está compartida en internet. Entonces usted le va a dar un 1, si este es su nombre, le da enter y se registra. ¿Sí? Y Y si le estoy en pone teléfono cualquier también, ¿no? número. ¿Cómo? Y si estoy en computadora también, lo mismo. No, En que diga en computadora igual. teléfono. En Ah, en el teléfono. celular desconozco, pero posiblemente sí, no creo que haya ningún problema, porque a fin de cuentas es Ah, bueno. Google. Pues háganlo de una vez para ver que todo esté funcionando correctamente. Bien, entonces, así registran asistencia. Vamos a cambiar ya la modalidad. Mucho cuidado, los que intenten hacer trampa, registrar asistencia de días anteriores, no lo va a permitir porque ya está restringido. ¿Sí? Pues mucho cuidado. Además, recuerden que me llega la notificación. Muy bien, entonces, ¿alguien más tiene dudas? ¿Tiene problemas de registro de asistencia? ¿No? Ok, supongo que todo está correctamente bien entonces. Continuamos. Estábamos entonces viendo las propiedades de la programación orientada a objetos. Entonces les pido, chicos, por favor, que presten mucha atención. Vamos a ver si alguien más no se habrá registrado ya. Ok, todos están ya según aquí en la lista. Ok, sí es en el enlace de TICS, así es. Perfecto. Muy bien, entonces ya nos apoyó su compañero a leer lo que es la abstracción. Entonces es una de las propiedades de la programación orientada a objetos. Y la abstracción nos va a servir para obtener las características esenciales de un objeto. ¿Sí? Ojo, características esenciales. Entonces, hacemos ya uso de este término que le llamamos características. ¿Sí? Significa entonces que si yo tengo un objeto silla, ¿sí? Si yo le aplico la abstracción, voy a tomar sus características esenciales. ¿Cuáles son esas características esenciales? Bueno, pues su color, ¿sí? El tipo de material con el que está hecho, el tamaño, ¿sí? La forma y demás datos que necesitemos, ¿sí? Entonces, al aplicar la abstracción, estamos abstrayendo, estamos sacando, abstraer, ¿sí? Características esenciales, no las que no son esenciales, ¿sí? Entonces, en otras palabras, decimos que es características o que son características más importantes de un objeto, ¿sí? Bien, vamos a reforzar este concepto con esta imagen. Tenemos un gatito, ¿sale? Y tenemos dos o más espectadores. En este caso tenemos dos espectadores, dos abuelitas que están viendo a este Michi, ¿sí? Cada una de esas abuelitas tiene su propio nivel de abstracción, mientras que a la de la izquierda le interesa el pelaje del gatito. Entonces, de este objeto gato, ella va a abstraer el pelaje, ¿sí? Como un dato. Nada más vamos a manejar uno de momento. Entonces, que también le interesa el color, tamaño y demás, ¿no? Pero de momento a ella le interesa el pelaje. ¿Por qué el pelaje? Bueno, pues porque aquí vemos en la imagen que es muy suavecito y ella lo quiere como para terapia, ¿no? En cambio, la abuelita del lado derecho, ¿sí? Está aplicando el nivel de abstracción porque posiblemente sea veterinaria. Entonces a ella le interesa las partes internas de este objeto, su estructura ósea de cómo está formado. Entonces para ella su nivel de abstracción pues es esa, ¿no? Como que lo más importante de un objeto. A ella no le interesa el pelaje, le interesa la estructura ósea del objeto, ¿sí? Seguimos reforzando. Dice nuestra teoría, nuestro concepto, que el nivel de abstracción tiene que ser el adecuado, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos un buen nivel de abstracción, en cambio del lado derecho tenemos algo incorrecto.
Y revisemos por qué el del lado izquierdo es correcto. Bueno, pues porque si hablamos del objeto persona y si decimos que hay que abstraer, ¿sí?, las características del objeto persona, entonces decimos que tiene cabello, cabeza, ojo, oreja, cara, etcétera, ¿sí? Son las características importantes o esenciales de un objeto. Entonces, está todo claro, muy detallado, muy puntual, ¿sí? Está entendible. A diferencia del que está del lado derecho, tenemos un objeto aquí que es un objeto perro, ¿sí? O sea, podemos identificarlo, es un objeto perro, o bueno, digo que podemos identificarlo, pudiera ser un objeto gato, ¿sale? Entonces, estas dos personas que están visualizando a este objeto intentan aplicar la abstracción, pero hacen el mención o mencionan lo siguiente. Mira el cuadrúpedo acostado en la terraza. Entonces, de entrada, cuadrúpedo es un concepto bastante amplio, porque no solamente puede ser un perro o puede ser un gato, ¿sí? El cuadrúpedo se refiere a todos los animales que tienen 4 patas. Entonces, si decimos que el nivel de abstracción tiene que ser el adecuado, obviamente esta imagen del lado derecho pues no cumple con ese nivel de abstracción, ¿sí? Está fuera. Entonces, es muy importante que al momento de aplicar la abstracción en un objeto, tomemos las características esenciales, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de la vida cotidiana, de nuestra vida real, porque recuerden que la programación orientada a objetos está basado de nuestra vida cotidiana. Tenemos aquí el objeto Manuel, ¿sí? Y tenemos una chica muy guapa de este lado. Y quiero hacer este énfasis que no quiero ofender a ninguna chica ni nada, simplemente esto es a manera de ejemplo, ¿sí? No quiero empezar una controversia con esta imagen, aclaro de una vez, solamente en términos para entender el concepto. Entonces, tenemos aquí a esta chica guapa y tenemos aquí a este chico que se llama Manuel, ¿sí? Manuel va a aplicar la abstracción a este objeto, a esta chica, ¿sí? Al objeto María, por ejemplo, ¿no? Entonces, objeto Manuel dice, bueno, pues a mí lo que más me gusta de esta chica, pues es en cuanto a nivel físico, como lo son su cabello y sus senos, ¿sí? Entonces, para este objeto Manuel, al aplicar la abstracción, está abstrayendo las partes importantes o esenciales de otro objeto, ¿sí? En cambio, tenemos al objeto Juan. El objeto Juan dice, bueno, pues también a mí me gusta la parte física del objeto María, pero a mí me interesa las zapatillas y las pompas, ¿sí? Entonces, cada uno de estos está haciendo un nivel diferente de abstracción, cada uno identificando los elementos esenciales, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante nosotros vamos a empezar a abstraer las características esenciales de los objetos, ¿sí? Bien, otro ejemplo. Tenemos aquí 4 objetos, ¿sí? 2 varones y 2 chicas. Del lado izquierdo tenemos al objeto March, ¿sí? Y entonces tenemos al objeto Johnny Bravo. Esta es una caricatura muy divertida, no sé si alguno de ustedes logró ver o todavía la ve. Sí, no sé si todavía la pasen, Yo la pero vi. muy, muy divertida. Bien, Yo la vi cuando entonces, estaba pasando. muy bien, está genial. Este es un gran soberbio, ¿sí? Pero bueno. Entonces, este objeto March, ¿sí? Le gusta este objeto Johnny Bravo. Entonces, este objeto Johnny Bravo, pues, tiene ahí sus atributos, ¿sí? Sus características. Entonces, a esta chica le gusta, pues, porque es musculoso, ¿sí? Es guapo, es muy galán, ¿sale? Entonces, su nivel de abstracción se va a basar en esos aspectos, en esas características de este objeto, ¿sí? Le interesa como puede ser también el color de su cabello, su estatura, ¿sí? Etcétera.
Y del lado derecho, pues también tenemos a otros dos objetos, ¿sí? Tenemos a Lois y tenemos aquí el objeto padre de familia. Entonces, ¿qué se llama Peter? Esta chica o este objeto, ¿sí? Aplica la abstracción a este objeto y dice, bueno, pues es que a mí me gusta, pues porque está chonchito, ¿sí? Porque le puedo tocar sus cachetitos. Entonces, aplica un nivel de abstracción de acuerdo a sus intereses, ¿sale? Entonces, la abstracción significa eso, entonces, detectar o abstraer las características esenciales o importantes de un objeto. ¿Sí? ¿Queda claro este término, chicos, de abstracción? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Muy bien, vamos a ver si es cierto. Vamos a pedirle a Alexis que nos diga qué objeto, un objeto que tenga a su alrededor, solo uno. Un pajarito que está viendo aquí de la ventana. Ok, un pajarito. Entonces, tiene un objeto pájaro. Dígame por lo menos 3 características esenciales. Aplique la abstracción. Pues tiene un pico, tiene alas Ujú. y tiene plumas. Perfecto, muy bien. Entonces, pico, alas y plumas, ¿sí? Ese es el nivel de abstracción. Detectar las características esenciales del objeto. Muy bien, vamos a ir con alguien de hasta abajo. Jetsi Luis Aquino, mismo caso. Un objeto, 3 características, por favor, aplicando la abstracción. Mi sí, mi bocina. Su objeto bocina. Aplique la abstracción, 3 características. Su color. Ujú. El volumen. Nivel de volumen, ok. Y tamaño. Tamaño, perfecto. Muy bien, ahí está entonces las 3 características esenciales del objeto bocina. Uno más, vamos a ver de por aquí en medio, Jair León. Jair León, adelante Jair. Igual, un objeto, 3 características, aplicando la abstracción. ¿Puedo prender mi cámara, profe? Claro que sí. Bueno. Es mi tortuga. Muy bien, ok, tenemos objeto tortuga. Espero que no sean las especies en peligro de extinción. Pues no sé, pero yo la cuido mucho. Ok, Bueno, su tortuga. pues el tamaño es una característica, ¿no? Abstracta. Ok. El relieve de su forma, de su caparazón también podría Muy ser. bien. Y pues, ¿qué otra? Pues Su su nombre. cara. Su nombre, no sé, todavía no me decido cómo se llama. Ok, porque si usted me dice su cara, entonces no estaría aplicando un buen nivel de abstracción, ¿sí? Porque de la cara tenemos diferentes características, ¿vale? Bueno, su nariz podría ser una Ok, su nariz. Muy bien, entonces, gracias. Recuerden entonces que el nivel de abstracción pues debe de ser el adecuado, ¿sale? Muy bien, pues entonces así es como vamos a ir aplicando este término de abstracción. Ojo, no es lo mismo abstracción que abstracto, ¿sí? Ojo, abstracto es otra cosa, abstracción es otra cosa. Entonces, abstracción se refiere a abstraer o extraer, ¿sí? Abstracto es algo que no podemos definir, ¿sí? Es algo como la clase, como ya lo habíamos dicho, una clase abstracta, ¿sí? Algo que no se puede identificar. Bien, entonces, ahí tenemos el concepto de abstracción. Muy bien, antes de continuar y que termine nuestra hora, voy a decirles de una vez en qué va a consistir su primera actividad, ¿sí? Que ya está en la plataforma. Cuando ustedes entren a la unidad 1, van a encontrar un enlace que dice actividades. Aquí está. Se supone que todos debieron de haber respondido el cuestionario de diagnóstico, ¿sí? Se supone. ¿Por qué digo se supone? Porque muchos no lo hicieron, ¿sí? Pues bueno, sus razones tendrán, ¿no?
La primera actividad que ya tiene un valor, ¿sí? No sé por qué quedó en... Ok, no sé. Posiblemente esté oculto. Déjame revisar por qué. En la plataforma sale actividad 1, línea del tiempo. Ok, entonces el otro pues que está oculto. Es cierto, este todavía no está disponible. Sí, está oculto. Bien. Entonces la primera actividad es línea del tiempo y tiene un valor de 35%. Ojo chicos, y mucho cuidado, solamente van a ser 3 actividades, de las cuales si ustedes no entregan uno, prácticamente quedan reprobados de la unidad. Entonces, esto es de mucho cuidado. Al darle clic ustedes en la línea del tiempo, les debe de aparecer qué es lo que van a hacer y dice, elaborar una línea del tiempo sobre la evolución de los paradigmas de programación y los lenguajes de programación. Primero vamos a definir esto. Paradigmas de programación, ya lo vimos. Entonces, ustedes van a colocar en una línea del tiempo, hagan de cuenta del 0 hasta el año 2021, ¿sí? Entonces, ustedes van a marcar, pues, obviamente, en qué año surgieron cada uno de los paradigmas que ya hemos visto, ¿sí? Obviamente, dentro de esos años, pues también hay lenguajes de programación, posiblemente antes o después de los paradigmas o entre los paradigmas. Entonces, ustedes tienen que representar ambos conceptos, tanto lenguajes de programación como paradigmas de programación. ¿Sí? Mucho ojo, porque luego me entregan nada más una línea del tiempo y vienen puros lenguajes de programación. Recuerden que los paradigmas no son lenguajes, sino son formas de programar. Entonces, en esa línea del tiempo que me van a entregar, deben de venir indicados los paradigmas. Supongamos, déjenme abrir este Paint mejor para ejemplificar. Esa es mi línea del tiempo, ¿sí? Y supongamos que en este año inició, como un ejemplo, la programación estructurada, ¿sí? Programación estructurada. Bueno, pues entonces, por acá, posiblemente por este otro año, surge la programación modular, como ejemplo, modular. Y demás. Bueno, entonces ya identificaron todos los paradigmas y entonces regresan y dicen, ah, pero es que como por acá, ¿sí? Se desarrolló el lenguaje de programación C. Ah, pues perfecto. Y como más por acá, desarrollaron C++. Ah, pues muy bien, ¿sí? Y entonces van a ir llenando su línea, tanto de paradigmas como de lenguajes de programación. Obviamente deben de tener un pequeño contexto acá, o sea, un pequeño texto, información breve de cada uno de esos. O sea, no tampoco me van a poner un párrafo enorme de información por cada línea del tiempo, ¿sí? Van a hacer unas citas más importantes de cada uno de sus lenguajes y paradigmas. ¿Queda claro lo que van a hacer, chicos? Sí, profe. Sí, pero ahí mire que Esa es la actividad. ¿Cómo, perdón? ¿Alguien tiene dudas? ¿La tendremos que hacer por equipo? Tranquilos, a eso voy. Ahorita nada más quiero que quede claro esta partecita. Ah, sí, entendí. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Ok, no hay preguntas. Perfecto. Ahora sí. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con quién lo van a hacer? Ah, bueno, pues va a ser una actividad por integrantes de 3 en equipos. Y antes de que me empiecen, es que yo, bueno, tranquilos. Por equipos, ¿sale? Para eso tenemos un chat, un grupal de WhatsApp. Ustedes se van a poner de acuerdo. O si ya se conocen algunos, bueno, pues entonces intégrese y trabajen por equipos. Pues estos integrantes
tienen que subir cada uno de ustedes sus propias, bueno, más bien el trabajo que van a hacer en conjunto. Por ejemplo, si Juan, Pedro y María van a hacer la tarea, pues Juan, Pedro y María tienen que subir el mismo archivo, ¿sí? Para que yo les pueda asignar una calificación, porque la plataforma tiene registrado a ustedes como usuarios y no por equipos. Entonces, si nada más Juan sube la actividad y María y Pedro no lo hacen, pues el único que va a tener el 35, pues va a ser Juan. Aunque en la portada vengan los tres, ojo, entonces vamos a irnos educando, por favor, ¿sí? Entonces suban su trabajo a tiempo. ¿Cuándo es la fecha? Bueno, vamos a ver eso, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, 3 integrantes. Si alguien por ahí dice, es que yo no me acostumbro a trabajar en equipo, bueno, por esta unidad se las voy a pasar, ¿sí? Háganlo individual entonces, ¿sale? Ojo, la intención es que ustedes aprendan a trabajar en equipo. ¿Y por qué en equipo? Porque en equipo ustedes se van a dar cuenta de sus capacidades. Y no nada más me refiero a la capacidad intelectual, ¿sí? Me refiero a la tolerancia. Van a poder trabajar el respeto, ¿sí? La empatía. Entonces, de eso se trata, no solamente formar profesionistas con conocimientos, ¿sí? Sino también formar profesionistas con sentimientos. Para eso es el trabajo en equipo, ¿sí? Que si María le sacó la lengua a Javier, pues bueno, tienen que resolver esas diferencias. Oye, María, ¿por qué me sacas la lengua? ¿Sí? ¿Hay algo que no te agrada de mí? ¿Podemos conversarlo? ¿Puedo mejorar? Entonces trabajamos en equipo, ¿sí? Entonces, por esta ocasión, por esta unidad, ¿sí? Considerando que apenas se están adaptando, voy a darles oportunidad a los que quieran trabajar solos. Y de preferencia, por favor, más bien, o de preferencia, que trabajen en integrantes de 3. ¿Queda claro, chicos? Profe. Sí, profesor. Sí, profe. Profe. Sí, profe. Perfecto. Profe, Recuerden que la educación empieza en casa y lo que no se ha complementado en casa o lo que no se ha adquirido en casa se complementa con los amigos, se complementa en la escuela, se complementa con las tribus sociales, ¿sí? O las tribus urbanas o entre los amigos. Entonces, por eso es una formación integral, ¿sale? Bien, entonces, esta tarea ustedes lo van a entregar como fecha límite, ojo, como fecha límite. Viernes 10 de septiembre hasta las 23:59 de la noche, ¿sí? Ni un minuto más, ni un minuto menos. Entonces, tienen suficientes días desde hoy para empezar a trabajar. Los que ya tengan su línea del tiempo para el día miércoles, pues adelante, el miércoles lo pueden subir, ¿sí? Entonces, aquí todavía me falta colocarles a ustedes qué es lo que voy a calificar de la línea del tiempo, ¿sale? Entonces, estén pendientes porque yo creo que a más tardar hoy en la noche voy a colocar acá un cuadro en el que a ustedes les va a aparecer que se llama rúbrica, en el cual yo voy a decir, a ver, pues tiene un color agradable, ok, vale 10%. Tiene todo el contenido, vale 2%. Tiene una portada, vale 1%. Entonces, todos esos elementos son los que yo voy a considerar para su línea del tiempo, pero como les digo, todavía no está disponible. Ustedes van a poder ver esa rúbrica cuando ya esté lista para que así puedan elaborar bien su línea del tiempo y ustedes deciden finalmente qué porcentaje quieren tener. ¿Queda claro, chicos? Sí, maestro. Bien, les voy a mostrar un ejemplo de una rúbrica para que se vayan familiarizando. Bueno, desconozco si también en su bachillerato conocieron estos términos de rúbricas. Sí, profe. Yo sí. Perfecto. Entonces, o sea, esto es demasiado transparente para que no haya ningún...
Una duda de que, ¿por qué me puso 7, por ejemplo? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ideas centrales, ese es en caso de infografías, ¿sí? Redacción y ortografía, uso de imágenes y colores. Entonces, vamos desde lo excelente, bueno, desde lo insuficiente, bueno, sí, excelente, bueno, suficiente e insuficiente. Entonces, aquí vienen unos porcentajes, ¿sí? De lo que ustedes quieran obtener en cada rubro, de acuerdo a lo que van a entregar. Quien entrega más o menos un trabajo, bueno, pues entraría en el rubro de insuficiente y se suman 4 más 3 más 3 más 6. Ese es el ejemplo. Y ese es el porcentaje que obtienen. Quien nada más lo entrega por cumplir su tarea y ya, pues va a tener un puntaje obviamente menor de 1 o 0. ¿Sí? Entonces, esta es la rúbrica, es lo que ustedes van a poder visualizar en su enlace, que les digo, todavía no lo tengo, pero yo espero que hoy en la noche ya lo tengan. Eso no impide que empiecen ustedes a investigar. ¿Sí? Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios respecto a la tarea? ¿Chicos? No, profe, ninguna. ¿Sí, Rubén? Profe, yo tengo una duda, con respecto a este trabajo, digamos, en la clase anterior había comentado sobre un equipo que se iba a hacer de 4, y este equipo de 3 y el equipo de 4 ¿son los mismos o son diferentes trabajos? No, son diferentes. Este dice que es de 3, el otro es para el proyecto, pero todavía Entonces sí es de 4. Ajá. Sí, pero aún Y no para- defino si va a ser de 4 o va a ser de 5 o de 6, todavía no. De momento, ese es un equipo de 3. Ok, profe, gracias. Bien, ¿alguien más? Encarnación, adelante. Profe, el trabajo dijo que podía ser digital o a mano. Tiene que ser todo digital. Ah, ok, profe, entendido. Todo en computadora, me refiero. ¿Sí? Profe, disculpe, y para el trabajo que dice que va a ser de 4 o 5 integrantes, ¿ya los empezamos a formar o más después? Usted nos avisa. Yo les aviso, tranquilícense. ¿Sí? Tranquilos, solamente estamos con actividad 1 de momento. Ah, bueno. Bien, ¿alguien más? Hablen ahora o callen para siempre. Ok, pues creo que quedó bastante claro, entonces continuamos. Perfecto, pues entonces ya vimos el primer concepto, la primera propiedad de la programación orientada a objetos, que fue la abstracción. Pasamos ahora una segunda propiedad que le llamamos encapsulamiento. Esos conceptos que estamos viendo, chicos, ¿sí? Se los tienen ustedes que incorporar en sus conocimientos por lo menos 3 semestres. Por lo menos 3 semestres, porque de ahí creo que en base a su retícula y por su carrera, cambian a otras materias ya, ¿sí? Diferentes a las de programación. Pero los que son de informática, se lo van a tatuar en la espalda, en la pierna, en la panza, en donde sea, porque va a ser su pan de cada día durante los 9 semestres de la carrera, ¿sí? Así que, por favor. Bien. Segundo concepto, encapsulamiento. Vamos a pedirle a ver si hay alguien que se llama Pedro. Creo que no, ¿verdad? Vamos a pedirle mejor a David Sosa. David Sosa, por favor, apóyeme a leer esos 2 párrafos. Gracias. Entonces, este encapsulamiento, ¿sí? Se refiere entonces a que esas características que nosotros detectamos en el concepto anterior de abstracción, necesitamos protegerlos, ¿sí? Necesitamos ocultarlos, encapsularlo, ¿sí? Meterlo algo así como en una cápsula, en un cofre, ¿sale? En una esfera del dragón, ahí que esté encapsulado, ¿sí?
Entonces, de tal manera que los demás objetos pues no puedan acceder directamente a esas características, ¿sí? Sino que lo hagan a través de los mensajes correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos aquí un ejemplo. Nuevamente regresamos con el Michi. Ustedes posiblemente tienen un Michi en casa, o tienen un Firulais, o tienen una tortuga, o tienen un lagarto, o tienen etcétera, ¿sí? Entonces, ustedes tienen ese objeto y juegan con ese objeto o contemplan ese objeto. Por lo tanto, entonces, si ustedes notan que ese objeto brinca, salta, baila, chifla, canta, ronronea, etcétera, a ustedes los hace feliz. Y no están preocupándose o no se preguntan, bueno, ¿cómo es posible o qué es lo que pasa internamente del Firulais? Porque es que ladra, ¿sí? O sea, no estamos pensando qué es lo que pasa internamente, ¿sí? Solamente nos gusta verlo que está brincando, que está contento, ¿sí? Entonces, hablar de encapsulamiento es hablar de que ese objeto tiene encapsulado sus elementos esenciales, ¿sí? Sus partes internas. Entonces no vemos lo que pasa adentro, simplemente vemos lo que pasa por fuera y vemos que está feliz. Pues lo mismo pasa con los objetos en programación. Tenemos que ocultar esas características, ¿sí? Si tenemos al objeto persona y decimos que sus características es que tiene un nombre, una edad, un teléfono y demás, bueno, pues lo sabemos, lo tiene. Pero esos datos deben de estar protegidos, ¿sí? Tienen cierta protección que lo vamos a ver más adelante, cuáles son esos niveles de protección. Entonces, lo que hace la programación o este paradigma a través de este concepto de encapsulamiento dice, ok, ¿sabes qué? Voy a proteger estos elementos, ¿sí? De tal forma que no cualquiera, pues, pueda acceder a ellos, ¿sí? Y ese es el nivel de ocultamiento. Otro ejemplo de la vida cotidiana, de cómo se encapsula los elementos de este objeto televisor. Todos nosotros tenemos una televisión en casa o alguna pantalla, y esa pantalla tiene un botón o tenemos un control. Entonces agarramos el control, presionamos el botoncito rojo y mágicamente se prende. Y nos ponemos a ver la televisión. Entonces disfrutamos de este objeto y no nos preocupamos en que cómo es que esta tele funciona con un control. No nos preocupamos de qué hay internamente para que esto funcione o encienda. Simplemente agarramos, encendemos y disfrutamos, ¿sí? Entonces se le está aplicando el encapsulamiento a este objeto televisor, ¿sí? Sus partes internas están encapsuladas, están ocultas, ¿sí? O si le subimos y bajamos el volumen, bueno, pues vemos unas rayitas en pantalla que va subiendo y va bajando sin preocuparnos lo que pasa adentro. ¿Por qué? Porque está encapsulado, está protegido. ¿Quiénes lo pueden ver? Pues solamente los técnicos o quienes reparan estos objetos, ¿sí? ¿Queda claro, chicos, lo que es el término de encapsulamiento? Sí, profe. Bien. Ok, profe. Vamos a aplicar otro ejemplo de la vida cotidiana. Sin duda, la mayoría de nosotros, ¿sí?, mostramos un rostro ante la gente, ¿sí?, que serían nuestras características, ¿sale? Conocemos a una persona o incluso con nuestra propia familia, presentamos un rostro, una cara, ¿sí?, unas actitudes. Pero ¿qué pasa? Que encapsulamos sentimientos, ¿sí? O sea, ocultamos sentimientos. Nos despedimos de las personas, mucha risa, felices y contentos, llegamos a casa y nos ponemos a llorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocultamos sentimientos, ocultamos emociones, de tal forma entonces que otros objetos no se den cuenta de lo que pasa dentro de nosotros, ¿sí?
Y así pasa, o sea, que realmente ocultamos sentimientos. Muchos otros no los ocultamos, somos tal cual en casa con la familia, los amigos y demás, ¿sí? Pero otros somos dados a ocultar sentimientos. Entonces, ahí es cuando estamos aplicando el encapsulamiento, ¿sí? Encapsulamos todo eso, ¿sale? De tal forma que no nos puedan lastimar, ¿sí? O algunos mantenemos una apariencia de persona muy firme, muy dura, ¿sí? Pero por dentro tenemos corazón de pollo, ¿sí? Somos una bolita esponjosa. Entonces, ocultamos, encapsulamos sentimientos. ¿Queda claro? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, profe. A ver si es cierto. Oswaldo Miguel, ¿usted tiene novia? No, profe. Bueno, pues cuando la tenga, no encapsule sus emociones. Digo, porque luego empiezan, ¿no? De que no, es que yo soy muy alegre, soy muy amable, si te dejo salir a fiesta, te dejo ir con tus amigos, pero a la mera hora de la hora, préstame tu celular. ¿Quién te escribió? ¿Y por qué te ensорrió? O sea, ahí está encapsulando sus emociones, no está siendo claro. Mucho cuidado, chicas, ¿sí? Entonces, igual las chicas al revés, y demuestren cómo son desde un principio para que funcione una relación, ¿sale? Entonces, a eso nos referimos entonces al término de encapsulamiento. Y les digo, programación orientada a objetos está basado en la vida real, tal cual como se relacionan los objetos en la vida real, asimismo se traduce en programación. Bien, chicos. Muy bien, pues continuamos con las propiedades de la programación orientada a objetos. Ya vimos dos, que fue abstracción y el otro que fue encapsulamiento. Ahora vamos a ver la propiedad que se llama herencia. Y pues primeramente vamos a conocer la herencia o el significado de herencia en la vida real, en la vida cotidiana. Para eso voy a pedirle entonces a Cristian, por favor, que me apoye a leer esta presentación. Sí. Profe. Es que hay dos Cristian, Cristian no sé quién. Rodríguez. Ah, aquí estoy, profe. En la vida real, la herencia es el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones que, cuando una persona muere, transmite a sus herederos o legatorios. Herencias es, por lo tanto, el derecho de heredar, recibir algo en una situación anterior. Por ejemplo, mi padre me dejó una casa en la playa como herencia. Juan Martín se gastó toda la herencia en fiestas y viajes. Me duele saber que no podré dejar una herencia importante a mis hijos. Gracias. Pues bueno, este término de herencia en la vida real, en nuestra vida actual cotidiana, se refiere entonces al hecho de que recibamos algo de alguien o nosotros entreguemos una propiedad o algún bien a otra persona, ¿sí? Entonces, dar o recibir. Y bueno, pues tenemos el ejemplo acá de que pues el padre de esta persona pues le dejó una casa en la playa, ¿sí? O sea, está heredando algo, ¿sale? Y no solamente heredamos bienes materiales, ¿sí? Bienes físicos, y también de heredamos características como hijos, ¿sí? Tal cual lo vimos en esta imagen de aquí al principio. Esta chica, esta niña, vean cómo heredó pues la nariz de sus papás, ¿sí? De igual forma, nosotros heredamos algunas características, una apariencia de nuestros padres, ¿sí? Entonces, no solamente es en cuanto a bien material, sino es una característica física, ¿sale? Pues bueno, este concepto es trasladado a la programación orientada a objetos, ¿sí? Aquí tenemos ya otro ejemplo, continuando con la herencia en la vida cotidiana, y ahorita lo vamos a ver ya en programación. Vean que esta pareja de ancianos, pues obviamente tiene una casa, ¿sí? Y posiblemente pues haya tenido o haya conseguido tener pues varias propiedades, ¿no? Pero bueno, empecemos con una de momento. Entonces, esta casa ellos se la heredan a su hija, esta es su hija, ¿sí? Y le heredan la casa. Entonces, como esta chica trabaja, es emprendedora, ¿sí? Pues también se consigue
su propio bien. Entonces se compra un auto. Por lo tanto, entonces, el bien que le fue heredado, ¿sí?, se va sumando junto con los demás bienes que ella vaya adquiriendo. ¿Sale? Ahora, esta chica se casa, tiene un hijo y por lo tanto, entonces, le hereda la casa y le hereda el coche, pero además, este hijo también es empresario, es emprendedor, pues se compra su motocicleta. Entonces podemos notar que por cada generación estos bienes materiales pues se van heredando y van incrementando con otros bienes de pues la persona en este caso, ¿sí? Entonces de esta forma se puede dar, o más bien se da la herencia o se transmite un bien hacia otras personas, a terceras personas, generalmente de la familia, ¿sí? Como que pudiéramos decir que la regla es que estos bienes materiales son transferidos o son heredados hacia familiares exclusivamente, ¿sí? No pudiéramos o no pudiésemos entregar un bien material, ¿sí?, o un inmueble a alguien pues ajeno a la familia, ¿sí? Pues bien, así es como sucede o cómo se da la herencia en la vida cotidiana. ¿Alguna duda hasta este punto? No, profe. Muy bien. Supongo que a alguien de ustedes ya les han heredado algo, ¿sí? Si es así, qué bien. Hay que cuidarlo y hay que sumar con lo que ustedes adquieran. Muy bien, pues vamos a ver entonces cómo funciona la herencia en programación. Vamos a pedirle a Jetsi, por favor, que nos apoye a leer esos 2 párrafos. Herencia de programación. La herencia es una propiedad de la PO que permite la declaración de nuevas clases a partir de otras que ya existen, en la cualidad más importante de la PO, ya que permite reutilizar todo el código escrito de una clase más general a una clase más específica, incorporando su estructura y comportamiento. A la clase heredada se le llama subclase o clase hija, y a la clase de la que ya se hereda, superclase a clase padre. Gracias. Bien, entonces esta propiedad de la programación orientada a objetos, PO, es una de las propiedades más importantes de la programación, ¿sí? Demasiado importante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya habíamos comentado en clases pasadas que los métodos tienen características y tienen comportamientos, ¿sí? Y que esas características y comportamientos son agrupados en un elemento llamado clase, ¿sí? Entonces, esa clase es la que va a agrupar esas características y esos comportamientos de los objetos. Por lo tanto, entonces, estas características se pueden heredar a otras clases, ¿sí? Del nivel más abajo, ¿sale? Entonces, eso es lo que se refiere este pequeño párrafo. Entonces, dice, a ver, la clase padre, la clase, en este caso, regresamos a esta imagen, pudiéramos decir que esta es la clase padre, ¿sí? Por lo tanto, entonces, esta sería la clase hija porque es al que le está heredando esos atributos, ¿sí? Perdón, esas características, ¿sale? Y ahora, esta clase cuando hereda se convierte en clase padre y esta persona se convierte en clase hija, ¿sí? En la programación, tal cual como pasa en la vida cotidiana, la herencia se ejecuta en un nivel, ¿sí? De tal forma entonces que esta casa no pudiera pasar directamente hasta este hijo sin antes pasar por un primer nivel. Entonces, esa es como que la restricción en programación orientada a objetos. Entonces, decimos que hay una clase padre y una clase hija. Clase padre es la que entrega la propiedad o entrega las características y clase hija es quien recibe, ¿sí? A la clase padre también se le conoce como superclase,
y a la clase hija se le conoce también como subclase, ¿sí? O sea, sub de abajo, super de arriba, ¿sí? Bien. Bien, pues vamos a ver a qué nos referimos con esto. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos 3 clases en este momento. Recuerden, clase vehículo, camioneta y motocicleta. Cada una de estas clases agrupa características y comportamientos de los objetos. Entonces necesitamos saber quién es la clase padre y quién o quiénes son las clases hijas, ¿sí? Así como está aquí, ¿sí? Sin que todavía yo les explique, ¿quién me quisiera decir quién sería la clase padre en estas 3 clases? Adelante, recuerden que no puedo ver la pantalla de alumnos. Yo diría que la superclase es la de vehículos y las subclases es la camioneta y la motocicleta. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que opine lo contrario? Pues yo pienso que la superclase sería la de vehículos y la subclase sería de camionetas y motocicleta. No, de camioneta. Muy bien. ¿Alguien que se difiera con estas 2 participaciones? ¿O damos por hecho que todos piensan de esa misma manera? Yo concuerdo con la opinión de mi segundo compañero, profe, que la Perfecto. superclase sería vehículos y la subclase sería camioneta. Muy bien. Pues bien, vamos a ver entonces, hay una pequeña regla en programación para determinar quién es clase padre y quién es clase hija. Si bien es cierto, pues que ya los compañeros que participaron, pues efectivamente han acertado en su comentario, en su participación, pero vamos a aclarar este punto. Para que nosotros podamos identificar quién es la clase padre y quién es la clase hija, debemos hacernos una pregunta y más bien utilizar 2 artículos que es la palabra es un, ¿sí? Entonces necesitamos preguntarnos, escuchen bien cómo voy a hacer la pregunta. ¿Un vehículo, ¿sí?, es una camioneta? ¿Solamente una camioneta? Analícenlo. Un profe, vehículo. pueden ser varios diferentes modelos, Ok. marcas. Engloba bastantes marcas o modelos o tipos de vehículos donde se puede transportar. Ok, entonces decimos que un vehículo, pues no solamente puede ser una camioneta, ¿sí? Perfecto, hasta ahí vamos bien. Vuelvo a preguntar, ¿un vehículo es una y exclusivamente una motocicleta? No. No, profe. Muy bien. Entonces, pregunto del caso contrario. ¿Una camioneta es un vehículo, exclusivamente un vehículo? Yo creo que sí, ¿no? Ok. Sí, profe, así es. Pregunto Sí. para tu motocicleta. ¿Motocicleta es un vehículo? Sí. Profe. Muy bien. Sí, profe. Pues entonces, con estas preguntas y estas respuestas podemos notar que vehículo es el que manda, ¿sí? Por lo tanto, entonces, camioneta es un vehículo y motocicleta es un vehículo, ¿sí? Entonces, mi clase padre va a ser vehículo y mis clases hijas van a ser camioneta y motocicleta. De tal manera, entonces, que si mi clase vehículo agrupa características como puede ser número de placa, en automático la camioneta va a tener número de placa y la motocicleta también va a tener número de placa, ¿sí? Obviamente con diferentes valores, y eso vamos a ver más adelante cómo se llaman esos valores, pero que van a tener las mismas características.
¿sí? Ahora, muy importante porque puede haber características que sean exclusivamente de un vehículo y que no sean de la camioneta ni de la motocicleta, como lo que habíamos visto aquí, ¿sí? Este coche no es de los abuelos, ni esta motocicleta no es de esta chica. Lo mismo pasa en programación. Va a haber características que solamente le pertenezcan a esta clase y va a haber características que sean exclusivamente de camioneta y exclusivamente de motocicletas, ¿sí? Porque si yo dijera, bueno, una marca, pues camioneta y motocicleta, pues también tienen marca, o sea que heredan automáticamente. Si yo digo que tienen motor, pues todos tienen motor. Si yo digo que tienen ¿qué será? Un encendido. ¿Llantas? Llantas, pues obviamente llantas, ¿sí? Los dos tienen llantas, solamente que pudiéramos decir que difieren en cuanto al número de llantas, ¿sí? Pero a fin de cuentas heredan las mismas características, ¿sí? Y bien, pues así podemos ir agrupando características que ambos tienen. Ahora, una característica que tenga solamente la camioneta y que no lo tenga la motocicleta. ¿Puertas? ¿Cuál, perdón? ¿Puertas? Puertas, 4. perfecto. Exacto. Entonces, no pudiéramos decir que un vehículo tiene puertas porque es algo ilógico, ¿sí? Porque si decimos que una motocicleta también es vehículo y que está heredando características de vehículo, por lo tanto sería incongruente, ¿sí? Entonces, vamos a tener muchísimo cuidado, por lo tanto, entonces sus características individuales de una camioneta serían número de puertas, ¿sí? Ahora, una característica específica de una motocicleta que no tenga la camioneta. ¿De una motocicleta? ¿Número qué? ¿De una motocicleta, dijo? Sí, de una motocicleta. 2 llantas. ¿Por qué todos tienen llantas? ¿Cuál, Dos perdón? llantas, ¿no? ¿Cadena? ¿Cajuela? ¿Dos llantas? No, a ver, Dos llantas. vamos a aclarar lo de llantas. Ambos, o más bien todos los vehículos, en este caso los dos, tienen llantas. Entonces, sería una característica de los vehículos, ¿sí? Que ambos heredarían, ¿sale? Entonces, no es como que muy exclusivo de una motocicleta. Ah, que la motocicleta tiene... La El cadena, manubrio. una cadena. Ok, ahí tenemos dos, manubrio y cadena, ¿sí? Entonces, efectivamente, son características que definen exclusivamente a la motocicleta, ¿sale? Entonces, de esa manera, vemos cómo entonces características de la clase padre pasan a formar parte de las características de las clases hijas y que además incorporan sus propias características, como lo acabamos de ver en este momento, ¿sí? Entonces, de esa manera se da la herencia o se aplica la herencia en programación orientada a objetos. Y yo les decía que esa es una de las más importantes de la programación orientada a objetos porque nos permite reutilizar código, ¿sí? Cosa que no permite la programación estructurada, ¿sale? Ahora, no se preocupen porque no nada más vamos a ver esto y ya, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Y aquí tenemos lo que habíamos comentado en la parte de arriba. Para determinar entonces quién es clase padre y quién es clase hija, hacemos siempre la pregunta. Y aquí habíamos empezado. Vehículo. ¿Es una camioneta? Obviamente, pues no, porque también puede ser otro tipo de vehículo que no nada más sea camioneta. Vehículo. ¿Es una motocicleta? Pues no, porque también puede ser una camioneta. Entonces, no es clase, o sea, no, la clase padre no sería camioneta ni sería motocicleta. Ahora preguntamos, ¿camioneta es un vehículo? Efectivamente. ¿Motocicleta es un vehículo exclusivamente? Pues sí, porque una motocicleta pues no puede ser una camioneta. ¿Camioneta es una motocicleta? Pues definitivamente que no. ¿Una motocicleta es una camioneta? Pues tampoco, ¿sí? Entonces vemos que quien tiene la palomita es vehículo, por lo tanto, entonces, vehículo es la clase padre y las demás, pues serían clases hijas. Entonces, de esta manera podemos hacer las combinaciones de nuestras preguntas
con las clases que tenemos y determinar entonces quién es el que se lleva el crédito, ¿sí? Y así se elige o se determina quién es clase padre y quiénes son clases hijas, ¿sí? Y bueno, pues entonces, como ya determinamos quién es clase padre y quiénes son clases hijas, la clase padre se queda con una representación como lo que estamos viendo aquí en pantalla, que lleva un triangulito y que apunta hacia la clase padre, ¿sí? Bien, entonces aquí estamos viendo, vean, cómo esta indicación, ese triangulito apunta hacia la clase padre, ¿sí? No al revés. Si el triangulito estuviera por acá, entonces significaría que camioneta es la clase padre y quienes heredan serían vehículo y motocicleta, ¿sí? Entonces vean bien cómo está la representación de la herencia, ¿sí? En este diagrama, que más adelante lo vamos a poder realizar también, pero quiero que ustedes visualicen esta parte por ahora, ¿sí? Entonces tenemos a vehículo que se llama superclase o clase padre y tenemos a camioneta y motocicleta como clases hijas o subclases. Bien, ¿dudas, chicos, hasta este momento? No, profe. No, profe. Bien, recuerden, aunque sea la más mínima duda, aunque sea la más mínima pregunta que ustedes tengan, y aunque piensen que es absurda, ¿sí? No lo es, por favor, no lo es. Y que no les preocupe qué va a decir su compañero o compañera. Si se burla, no importa, ustedes pregunten, ¿sí? Bien, pues entonces, continuamos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Revisando este diagrama, pues ya es muy notorio, vemos un triangulito blanco que está acá, por lo tanto entonces apunta hacia una clase que se llama figura. Y tenemos dos clases hijas que se llaman línea y círculo. Si hacemos la misma pregunta como la que habíamos hecho acá, vamos a determinar que efectivamente figura pues es la clase padre. Porque si yo pregunto línea, más bien figura es una línea, pues obviamente la respuesta es sí, pero no solamente es una línea. Por lo tanto, pueden ser más cosas. Entonces, una tremenda X. Ahora, ¿una figura es un círculo? Pues sí, pero no solamente es un círculo, pueden ser más cosas. Entonces, es claro que figura no puede ser clase hija ni de línea ni de círculo, ¿sí? Ahora pregunto, ¿círculo es una línea? Pues no. ¿Línea es un círculo? Tampoco. Entonces me queda nada más preguntar, ¿línea es una figura? Efectivamente, porque solamente es y exclusivamente una figura. ¿Un círculo es y solamente es una figura? Por supuesto, así es. Entonces es obvio que la clase padre, en este caso, pues va a ser figura. Entonces vean bien cómo nuestra característica de la clase figura, que se llama color, es exclusivamente de la figura, pero que también se lo puede compartir a línea y se lo puede compartir a círculo, ¿sí? Y entonces ustedes dirán, pero ¿por qué no aparece aquí entonces? Porque aquí debería de aparecer y decir color. Aquí también debería de aparecer y decir color. Bueno, pues es que no es necesario, ¿sí? No es necesario, ¿sale? Entonces, aquí automáticamente el círculo ya sabe que tiene un color, ¿sí? Al indicarse con este triangulito es porque el círculo ya puede hacer uso de esta característica que se llama color, ¿sí? Lo mismo con línea, ¿sí? Aunque no aparezca aquí esta característica que se llama color, línea sabe que puede en cualquier momento hacer uso de esta característica que se llama color, ¿sí? Ahora, además, habíamos dicho entonces que cada objeto, perdón, cada clase puede incorporar nuevos elementos. Y efectivamente, la línea, por ejemplo, tiene un punto de inicio y un punto final, ¿sí? Algo que lo hace muy diferente de un círculo. Sin embargo, un círculo tiene un centro y tiene un radio, cosa que no tiene una línea. Por eso es entonces que cada uno va a tener sus propias características, pero que también va a poder heredar de las características de su clase padre, ¿sí? ¿Comprendemos esta parte, chicos?
Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, si trasladáramos esto en la vida cotidiana, en la vida real, ¿sí? Vamos a ver. A ver, aquí, Carlos Galindo Martínez. ¿Está conectado? profe. Ok, entonces vamos a decir que sus papás pues son la clase padre y usted sería la clase hija, ¿sí? Y bueno, y que también usted tiene un hermano o una hermana. Bueno, no sé si tiene hermanos. Sí. Ok, entonces ustedes dos comparten características de sus padres, ¿sí? Puede ser el mismo color de ojos, el mismo tono de piel, no sé. Pero cada uno de ustedes tiene sus propias características, ¿sí? Dígame una característica que usted tenga y que no lo tenga su hermano. Diferente color de cabello. Ok, diferente color de cabello. Entonces es algo que lo va a hacer único a usted, ¿sí? Así entonces, cada una de las clases va a tener sus propias características, ¿sí? Recuerden que hablamos de clases porque esa es una plantilla, entonces toda vez que se cree un objeto, pues va a tomar estas características también, porque ya habíamos dicho que las clases agrupan características de los objetos, ¿sí? Pero bueno, de momento entonces nos quedamos con este concepto de herencia de que se llama superclase o clase padre, la que va a entregar sus atributos, perdón, sus características, y las clases hijas o subclases son las que van a recibir esas características, y que también las clases hijas o subclases tienen sus propias características, ¿sale? Entonces nos quedamos con ese concepto de momento. Muy bien. Si no hay dudas, entonces pasamos con otro concepto que se llama polimorfismo, ¿sí? No poliformismo, como lo tenemos aquí del lado derecho, ¿sí? Es muy común que nos confundamos con este término y en vez de decir polimorfismo, decimos poliformismo, ¿sale? Entonces, este no es correcto, el correcto es este del lado izquierdo, polimorfismo. Y como por qué puse aquí a este amiguito, a este camaleón, pues bueno, porque es bien sabido que el camaleón pues cambia de color de acuerdo a, según el nivel de peligro en el que se encuentre, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en programación orientada a objetos, ¿sí? Los objetos se comportan de cierta manera y cambian su comportamiento, ¿sí? Según el mensaje que se le está dando. Por ejemplo, si aquí a este animalito ve, por ejemplo, a un depredador que se le acerca, pues automáticamente o inmediatamente va a cambiar su color al lugar en el que se encuentra, ¿sí? Si está entre las ramas, pues se va a poner verde. Si está entre las hojas, pues se va a poner café, ¿sí? Ahora que si está en este apareamiento, pues igual va a cambiar de color a múltiples colores para poder llamar la atención, ¿sí? Entonces, algo magnífico lo que hace este animalito, ¿sale? Pues bien, entonces veamos cómo se aplica el polimorfismo en programación. Vamos a pedirle a Ariadna García, que me apoye, por favor, en este concepto. En la programación orientada a objetos, se denomina polimorfismo a la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder de distinto modo al mismo mensaje en función de los parámetros utilizados durante su invocación. Gracias. Entonces, cuando nosotros le indiquemos o le dictemos un mensaje a un objeto, el mismo mensaje, ¿sí?, dirigido a dos o más objetos, cada uno de esos objetos va a reaccionar de diferente forma, ¿sí?, pero con un mismo mensaje. Entonces, a esa reacción que tiene el objeto, a ese comportamiento que va a tener, es a lo que le llamamos polimorfismo, ¿sí?
es bien sabido que poli, pues es mucho, morfismo, formas, entonces de muchas formas, pero a través de un solo mensaje, ¿sí? O sea, una sola acción, ya sea un mensaje, método, es lo mismo, ¿sí? Acción, mensaje, método son lo mismo, ¿sale? Entonces, ante un mismo mensaje o ante una misma acción, cada uno de esos objetos va a reaccionar de diferente forma, ¿sí? Vamos con la vida cotidiana para que se comprenda este concepto. Del lado izquierdo tenemos nuestras acciones, comer y correr. Si se le da la misma acción a los tres objetos que aquí tenemos del lado derecho o aquí en el centro, cada uno de ellos va a reaccionar o lo va a hacer de diferente manera. Tenemos al objeto Juan, al objeto Rocky, al objeto tigre, tigre Pepe, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir, a ver, objetos van a comer. Cada uno de ellos, pues, lo va a hacer de diferente manera. Este lo va a hacer sentado, este lo va a hacer parado y este lo hace acostado, ¿sí? Entonces, cada uno recibe la misma acción, pero tiene muchas formas de cómo hacerlo. Entonces, a esta reacción es a lo que le llamamos polimorfismo, ¿sí? Derivado de un solo mensaje, de una sola acción, ¿sí? Ahora, siguiente, tenemos la acción de correr. Tenemos a nuestro objeto, Andrés, y tenemos a nuestros objetos, ¿sí? Dos más aquí. Entonces, cada uno de estos los va a realizar de diferente manera y de diferente velocidad, ¿sí? Pero es la misma acción. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de polimorfismo. ¿Dudas, chicos? Entonces el polimorfismo es hacer las mismas órdenes, que cada quien reciba las órdenes, pero las haga de diferente forma, ¿no? Exactamente, así es, ¿sí? Y pasa en la vida cotidiana, ¿sí? Cuando, no sé, están en algún trabajo, están en algún lugar y les dicen, bueno, haz esto o ¿sabes qué? Quiero que acarrees esto de aquí a allá, pues cada uno inventa su propia técnica o tiene su propia técnica de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en la programación. Si yo en un examen les dijera, pueden copiar, ¿sí? Ustedes son objetos diferentes, pero cada uno de ustedes va a copiar de diferente manera. Posiblemente uno va a consultar en internet, posiblemente otro va a sacar la libreta, posiblemente otro se va a reunir con el de al lado y le van a intercambiar respuestas, ¿sí? Etcétera. ¿Sale? Posiblemente alguien más llame por teléfono a un familiar y entonces así va a copiar, pero es el mismo mensaje, copiar, la misma acción, copiar, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? Queda claro. Sí, muy bien, pues ahora si lo trasladáramos a la programación, no sé si ustedes sepan, pero hay productos que causan IVA y hay productos que no causan IVA, ¿sí? Por lo tanto, entonces, si yo acudo a una tienda y entonces esta tienda, supongamos que vende artículos escolares, por ejemplo, y también vende verduras, ¿no? Por así decirlo, ¿sale? Que es muy raro, pero bueno, vamos, en esta suposición mía, que son todas extrañas, pues es válido, ¿no? Encontrar una tienda de esta magnitud. Entonces, va uno de ustedes a la tienda y compra, ¿qué será? Un juego geométrico, una libreta y un lapicero, ¿sí? Esta aplicación o este programa, pues, tiene un mensaje de realizar el cálculo, ¿sí? La operación para determinar el costo que va a pagar el cliente. Por lo tanto, entonces, va a considerar dentro de este total aumentarle el 16% de IVA. Y entonces, cuando le entrega el ticket al cliente, pues automáticamente va a aparecer ahí el IVA y el total que va a pagar el cliente, ¿sí?
Ahora va alguien más, ¿sí? Y compra 1 kilo de tomates y compra 1 kilo de cebollas. Y de igual forma se introduce en la aplicación y se le pide hacer el cálculo, ¿sí? Pero es obvio que internamente a esos productos no le va a aplicar el IVA porque no generan IVA. Entonces, ahí se está aplicando el polimorfismo porque es la misma acción de calcular el costo total del producto, ¿sí? Pero cada uno internamente lo va a realizar de diferente manera, ¿sí? A uno le va a aplicar el IVA y a otro no. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, pues la forma en cómo está programado internamente ese sistema, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que se está aplicando entonces el polimorfismo, ¿sí? Con un solo mensaje, la misma acción, pero lo hace de diferente forma, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? Queda claro. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Pues entonces, bueno, para reforzar este término, vamos a pedirle a 3 chicos que nos apoyen en la lectura. Vamos a pedirle a Esteban Merlín, va a ser el párrafo 1, Encarnación párrafo 2 y Hernán Antonio párrafo 3, por favor. Polimorfismo es la propiedad que indica literalmente la posibilidad de que una entidad tome muchas formas en términos prácticos. El polimorfismo permite referirse a objetos de clases diferentes mediante el mismo elemento de programa y realizar la misma operación de diferentes formas, según el objeto que se referencie en ese momento. Ok. Segundo párrafo, por favor. Sí, profe. Por ejemplo, cuando se describe la clase mamíferos, se puede observar que la operación comer es una operación fundamental en la vida de los mamíferos, de modo que cada tipo de mamífero debe poder realizar la operación o función comer. Por otra parte, una vaca o una cabra que pastan en un campo, un niño que se come un bombón, un caramelo o un león que devora otro animal, son diferentes formas que utilizan los distintos mamíferos al realizar la misma función, comer. Gracias. Tercer párrafo, por favor. El polimorfismo indica la posibilidad de tomar un objeto de un tipo, mamífero por ejemplo, e indicarle que ejecute comer. Esta acción se ejecutará de diferente manera según sea el objeto mamífero sobre el que se aplica. Clases, herencia y polimorfismo son aspectos claves en la programación orientada a objetos y se reconocen a estos elementos como esenciales en la orientación a objetos. Gracias. Pues bien, entonces aquí tenemos ya de forma más específica de lo que es el concepto de polimorfismo, ¿sale? Entonces no se les olvide que en programación orientada a objetos, esos elementos son básicos, importantes. No se puede hablar de programación orientada a objetos, ¿sí? Si no se habla de estos elementos, clase, herencia y polimorfismo. Pues bien, con esto entonces concluimos este tema, ¿sí? Sobre las propiedades de la programación orientada a objetos. Bien, chicos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario respecto a este tema antes de iniciar con el segundo? Bueno, con el tercer tema. Es el tema 1.3, lenguajes de programación. Muy bien, como ya les había comentado, yo espero que alguno de ustedes pues haya leído aunque sea un poquito y vamos a ver si es cierto. Eder Yair Mancera, cuénteme, ¿qué cosa comprendió respecto a lenguajes de programación? ¿No? ¿No está Eder? Ok, Ian de Jesús. Sí, profe. ¿Qué entendió del tema lenguajes de programación? Pues lo que entendí es que los lenguajes de programación pues sirven para compilar. Uh-huh. Ok. Vamos a preguntarle a Ángel Fachada, misma pregunta, ¿sí? Del tema 1.3, ¿qué fue lo que entendió o qué fue lo que investigó? Bueno, pues puede escribir en lo que pregunto a alguien más. Vamos a preguntarle a Alan Pérez Pérez. Profe, ¿usted va a ir preguntando o podemos hablar si queremos?
Pues de preferencia pueden participar, pero como veo que no participan, por eso es que yo les estoy preguntando. Pero pues como Alan no responde, puede usted participar. Pues lo que yo entendí, pues que los programas son un tipo de lenguaje de programación, los cuales expresan algoritmos de programación. También entendí que pues nosotros la forma de comunicarnos con las computadoras, como interactuamos, es mediante el lenguaje de programación. Ok. O algoritmos. Muy bien. Gracias. Recuerden, chicos, que no hay respuesta correcta o incorrecta. Lo que buscamos es la participación, la interacción de que esta clase pues sea más dinámica, ¿sale? Porque si no, yo les había comentado, va a ser bastante aburrido que yo les venga a leer o les venga a platicar. Entonces, si hacemos esta interacción, pues creo que va a ser mucho más divertido, ¿sale? Entonces, depende también de ustedes. Bien, pues vamos a revisar. Dice Ángel que no sirve su micrófono, pues no importa, usted puede redactar aquí en el chat. ¿Sí? Adelante, Ezequiel. Bueno, profesor, lo que yo entendí es que un lenguaje de programación es un lenguaje formal o artificial, es decir, que un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas. Este lenguaje puede proporcionarle a una persona, en este caso el programador, la capacidad de escribir o programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos. Y también lo que entendí, o sus características, más bien dicho, es que el lenguaje de programación es el desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. También estructura de la lógica del programa empleado en un lenguaje de programación específico. Otra de las características que pude ver es que es la compilación o interpretación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. También es una prueba y depuración del programa y un desarrollo de la documentación. Es lo que yo pude comprender. Es un pequeño resumen que yo realicé. Perfecto, muy bien, bastante completo, muy bien resumido. Gracias. Bueno, vamos a ver los comentarios. Dice Ángel Fachada que él entendió que cada lenguaje de programación difiere un poco para poder crear un nuevo programa, ¿ok? Pues bueno, ahí tenemos ya las participaciones. Vamos a ver entonces qué son estos lenguajes de programación. ¿Sale? Aquí podemos ver diferentes lenguajes de programación existentes, ¿sí? De los cuales posiblemente algunos de ustedes pues ya lo hayan ocupado, como puede ser el Pascal, como puede ser el C++, que está por acá, como puede ser HTML, PHP y, por supuesto, Java, ¿sí? Bueno, Python, que está acá, y Java, ¿sale? Entonces, posiblemente en el bachillerato, pues hayan ocupado alguno de esos lenguajes de programación, ¿sí? Y si no, pues bueno, vamos a aprender, vamos a conocerlos en este semestre y en el siguiente, pues los vamos a utilizar. Bueno, que mi idea, déjenme comentarles, es que en la unidad número 5, que es la última, ya empecemos a programar, ¿sí? De tal forma que no lleguen a ceros en el siguiente semestre. ¿Sale? Entonces, para que ya de una vez vayan agarrando el ritmo de la programación. Pues bien, entonces es muy importante como primer punto determinar que nuestra CPU de la computadora pues necesita una serie de instrucciones para que se pueda ejecutar, ¿sí? Tanto nuestro celular como nuestra computadora, como nuestra tablet, ¿sí? Tiene una unidad central de proceso. Y este es el que se encarga entonces de ejecutar esas tareas que nosotros necesitamos. Por lo tanto, cada una de esas tareas se le llama proceso, ¿sí? Es decir, que cuando yo le doy clic o doble clic al Word, en ese momento se crea un proceso, ¿sí? Cuando yo le doy clic o doble clic a mi navegador Chrome, se crea otro proceso, ¿sí? Entonces, esta CPU lo que recibe es una serie de instrucciones. Por lo tanto, entonces, esta serie de instrucciones
vienen escritos por los programas o están escritos por los programas, ¿sí? Y estos programas, pues lo que contienen son algoritmos, ¿sí? Entonces, en este proceso de transformación del lenguaje humano al lenguaje máquina, pues se involucran varios elementos, ¿sí? De tal forma, entonces, que cuando se escribe un programa, una instrucción, se tiene que trasladar, o se tiene que utilizar un medio para poder hacerlo. Y ese medio para poder hacerlo y que se pueda convertir posteriormente al lenguaje máquina, que son ceros y unos, necesitamos nosotros del lenguaje de programación, ¿sí? Que va a hacer esa interpretación del lenguaje humano con el lenguaje máquina, ¿sí? Pues bueno, entonces aquí tenemos la definición de un programa. Vamos a pedirle a Esteban Merlín que me apoye, por favor, a leer esta presentación. Un programa se describe en un lenguaje de programación y las operaciones que conducen a expresar un algoritmo en forma de programa se llaman programación. Gracias. Pues esto parece adivinar, perdón, parece trabalengua, ¿sí? Entonces, un programa dice que se tiene que escribir, ¿sí? O se escribe en un lenguaje de programación, ¿sale? Y a esa acción, entonces, que se hace de escribir en ese lenguaje de programación, ese algoritmo que nosotros escribimos se llama programación, ¿sí? Es la acción que nosotros realizamos, entonces, en ese lenguaje de programación. Entonces, le llamamos programación. Todo Papá Noel te pide más. Hay un micrófono abierto. Papá Noel. Bien. Entonces, tenemos la definición de programa. Y pues bien, aquí tenemos ya la secuencia. Un lenguaje de programación, entonces, es un lenguaje utilizado para escribir programas de computadoras, ¿sí? El lenguaje, entonces, nos va a permitir hacer eso, programar, ¿sí? Ahora, ¿quiénes escriben estos programas para computadoras? ¿Sí? Pudiéramos decir, entonces, que un lenguaje de programación es una herramienta, ¿sí? Que nos va a permitir escribir programas. ¿Y quiénes escriben esos programas? Pues los programadores. ¿Y quiénes son o qué rayos es un programador? Pues un programador son los escritores y diseñadores del programa, ¿sí? Entonces, para que nosotros le demos una instrucción a la CPU, necesita un programa. Y ese programa está escrito en un lenguaje. Y ese programa lo escriben los programadores, ¿sí? Bueno. Esos programadores entonces realizan la codificación, ¿sí? ¿Y qué es la codificación? Pues es el proceso de traducir un algoritmo en pseudocódigo a un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, es ese proceso en cuando los programadores están introduciendo el código, el algoritmo en el lenguaje de programación, es a lo que le llamamos codificación. ¿Sí? Y este lenguaje de programación internamente lo que va a hacer es convertir cada una de esas líneas al código entendible para la máquina. De tal forma, entonces, que de esta transformación resulta un código fuente. Y ese código fuente es el algoritmo escrito en un lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, una vez que se haya escrito, que se haya convertido, se hace una compilación y se reduce o se obtiene el lenguaje máquina. ¿Sí? Es un lenguaje que solamente es entendido por la computadora. Entonces pasa por diferentes niveles, ¿sí? Para escribir el programa hacemos uso del lenguaje para que los programadores puedan codificar esos algoritmos, puedan transformarlos. Cada algoritmo, cada código que se introduce en este lenguaje y que lo hacen los programadores, pues resulta de un código fuente. Y este código fuente, una vez procesado, se tiene el lenguaje máquina. Entonces, de esa manera es como puede funcionar nuestro procesador, ¿sí? Porque pues el procesador no entiende del lenguaje humano, solamente entiende el lenguaje
máquina, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos ya en exclusivo el concepto de lo que es un lenguaje de programación y vamos a pedirle vamos a ver por acá, aquí no ha pasado, a Irving Cancino, por favor, que me apoye a leer este párrafo. Adelante, Irving Cancino. O alguien que quiera apoyar a su compañero, por favor. Perdón, profe. Yo, profe. Adelante. Concepto. Es el conjunto de instrucciones a través del cual los humanos interactúan con las computadoras. Un lenguaje de programación nos permite comunicarnos con las computadoras a través de algoritmos e instrucciones escritas en una sintaxis que la computadora entiende e interpreta en lenguaje de máquina. Gracias. Entonces nos dice que es la forma en cómo nosotros podemos interactuar con las computadoras, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, este lenguaje pudiéramos decirle que es una herramienta, ¿sí? Es una forma de comunicarnos con las computadoras a través de algoritmos, ¿sí? Que los programadores van a escribir, ¿sí? Es un medio, ¿sí? Los lenguajes de programación son un medio de comunicación entre el usuario humano con la computadora, ¿sí? Entonces, este lenguaje, como ya lo hemos visto, nos va a permitir entonces recibir esos algoritmos, poder interpretarlos, poder compilarlos y poder obtener un producto que es un lenguaje máquina para que lo pueda interpretar la computadora. ¿Sale? Pues bien, entonces vamos a ver cómo es que fueron evolucionando esos lenguajes de programación. Y para poder hablar de la evolución de la programación, es importante hablar, pues, de la evolución de las computadoras. Ustedes posiblemente en la secundaria, en el bachillerato, repetidamente escuchaban esto de que las computadoras, la generación de las computadoras, ¿no? Que si la Mark I, la Mark II, que si la ENIAC, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, como que cada ciclo escolar o cada nivel escolar se los repetían y repetían y repetían. Pues bueno, pues aquí no hacemos la distinción, aquí también lo vamos a retomar. Al hablar entonces de lenguajes de programación es hablar de la evolución de las computadoras, ¿sí? O de las generaciones de computadoras. En un principio, eso es algo muy, muy interesante para que ustedes vean cómo es que se empezaron a utilizar los lenguajes de programación o de dónde surge este término, ¿sí? En un principio, las computadoras utilizaban tal cual unas tarjetas perforadas. Hagan de cuenta, no sé si alguno de ustedes utilizó tarjetas para hacer sus fichas bibliográficas o unas tarjetas de 12 por 20, ¿sí? Que se los pedían mucho en el bachillerato, que para hacer resúmenes y demás. Pues bueno, esas computadoras de hace muchísimos años utilizaban, pues pudiéramos hacer la semejanza como esas tarjetas de 12 por 20, que son de cartulina, pero que estaban perforadas. Entonces, estas computadoras utilizaban tal cual se les llamó tarjetas perforadas. Y entonces solamente entendían el lenguaje máquina, ¿sí? Ese lenguaje máquina es el código binario que corresponde a dígitos de 0 y 1. Entonces, en esas tarjetas perforadas estaban llenas de ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, de tal forma entonces que programaban picándole a cada uno de los numeritos en cada fila y así perforaban y así era la forma en cómo programaban en un principio, ¿sí? Entonces, lo hacían directamente al lenguaje máquina, directamente al lenguaje que entendiera la máquina. Entonces, si eran programas pequeños, pues no había ningún problema porque perforaban sus tarjetas, lo metían en las computadoras, en las máquinas esas para que se pudieran interpretar y pues tenían el resultado, ¿no? Pero pues como les decía, era directamente con un lenguaje de la computadora. Y pues por ahí pasó el tiempo, los programadores pues se empezaron a quejar y empezaron a decir pues es que es mucho, tal cual como pasa el día de hoy, ¿no? Nos quejamos de todo. Entonces decían los programadores, pues es que es mucho código, me cuesta mucho trabajo perforar las tarjetas,
a veces no me acuerdo de la nomenclatura binaria, a veces yo le pico por un 0 y resulta que no debió de ser ahí. Y bueno, infinidad de problemas, ¿no? Y salió alguien muy listo y dijo, bueno, pues ¿cómo rayos le hacemos? Pues para ya no escribir directamente en un lenguaje de ceros y unos, pues a este genio se le ocurrió inventar o utilizar un formato que se llama mnemónicos, ¿sí? O mnemotécnicos. ¿Y qué rayos es esto? Pues bueno, vamos a ver qué rayos es esto. Entonces, dijeron, pues vamos a dejar de utilizar los ceros y unos, ¿sí? O sea, es más fácil escribir un programa utilizando un lenguaje como como el que ellos llamaron mnemónicos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, tenían una línea como la que vemos aquí que dice, mover el contenido del registro 4 al registro 8, ¿sí? Hagan de cuenta que esta era la operación que ellos realizaban comúnmente con lenguaje máquina y lo interpretaban así, con estos de acá, 0010, 0000, 0010, 1000. O sea, todo esto que tenemos aquí arriba se reducía a esto. Entonces, o sea, de verdad, recordar estos dígitos y este orden, y eso que esa es una sola línea, sola instrucción. Entonces, imagínense ustedes tener, pues, bastantes instrucciones para una computadora, pues, de verdad, entre ceros y unos, pues, uno se puede equivocar. Y entonces, por eso es que dijeron, pues, es que es bastante, entonces, mejor lo vamos a utilizar esto, vamos a convertir esto en un lenguaje que nosotros lo vamos a llamar mnemónicos, una técnica, ¿no? Y entonces, en vez de poner esto, pues ellos ponían algo así como esto, ¿no? De move, R5, R6. Pues era como que mucho más fácil para ellos, porque ya sí podían entonces decir move, pues move significa de mover, ¿no? R5, pues registro 5, R6, pues al registro 6, ¿sí? Pues obviamente aquí sería registro 6 al registro, perdón, registro 5 al registro 6, ¿no? Entonces, para ellos fue mucho más fácil, pues, poder utilizar esta técnica como esta abreviatura, ¿no? Entonces, así se evitaban este problema de convertir toda esta instrucción en ceros y unos entendidos por la máquina. Y pues bueno, pues dijeron, pues adelante, oye, pues qué buena idea, pues nos has facilitado el trabajo, ¿sí? Ahora, en vez de escribir ceros y unos, pues vamos a utilizar estos formatos mnemónicos, ¿no? Y todos muy contentos, ya hagan de cuenta que le pidieron a un fulanito, oye, pues hazme un programita que me permita sacar la raíz cuadrada de cierto número, ¿no? Pues este programador se sentó, empezó a escribir en esta forma, en esta estructura, ¿sí? Utilizando este formato mnemónico y pues ya dijo, pues bueno, pues aquí está el programa, ¿no? No, pues que ahora escríbete un programa para que me imprima un hola mundo. Pues perfecto, te escribo un programa, va a imprimir un hola mundo, perfecto, ¿no? Y entonces todo bonito, todo genial, pero ¿qué creen que pasó? A ver si alguien puede remontarse a esa época. ¿Qué creen ustedes que haya pasado? Que no podían modificarlo. Que no podían modificarlo, ok, es válido. ¿Quién más? Puede ser que al intentar programar o al realizar la operación, en equivocarse en una sola letra pudo marcar algún error y eso es lo que le molestaba a ellos también. Ok, los errores, bien. ¿Una más? ¿Una participación más? ¿Se confundía con la simbología? Ok, confusión en cuanto a simbologías. Perfecto. Muy bien, todo lo que comentaron es válido, ¿sí? Pero hay algo más importante, ¿sí? ¿Qué sucedió? Ya que tenían estos programas en estos lenguajes mnemónicos, dijeron, bueno, ¿y ahora cómo rayos la computadora lo va a entender? Si la computadora solamente entiende de ceros y unos, ¿cómo le vamos a decir a la computadora, oye, pues léete esto, ¿no? O sea, esto facilitó al humano, ¿sí? O sea, fue fácil para el humano, pero para la computadora esto era totalmente desconocido. La computadora solamente entendía de ceros y unos. Entonces, por una parte, lograron resolver el problema del ser humano, ¿sí? De no recordar tantos ceros y unos, y entonces le hicieron la vida más fácil al ser humano. Pero ahora dijeron, bueno, ¿y de qué nos sirve tener o hacer más fácil la programación o escribir esos códigos como humano si la computadora no los va a poder leer? ¿Sí?
Entonces se encontraron con ese otro dilema, ¿no? Tenían que pensar en ese momento cómo hacer que la computadora pudiera leer esto, ¿sí? Y bueno, pues ya sabrán, hubo noches sin dormir, hubo preocupación, unos regresaron nuevamente a programar en ceros y unos, dijeron, pues fue una farsa, pues ya no me gusta, hicieron berrinche, ¿sí? Y entonces, entre estirones y jalones, pues, alguien por ahí, otro genio, dijo, pues, ¿qué creen? ¿Sí? Pues vamos a crear una máquina o no una máquina, ¿no? Sino una herramienta que permita interpretar ese lenguaje mnemónico al lenguaje máquina de ceros y unos, ¿sí? Vamos a crear como un intermediario, ¿sale? Y entonces a ese intermediario, este genio le llamó ensamblador. Entonces aparecieron los lenguajes ensambladores o los programas que traducen estos códigos mnemónicos al lenguaje máquina, ¿sí? Entonces, son los lenguajes ensambladores. Ahí se empezó a utilizar el término de lenguajes, ¿sí? Entonces, interpretaba lo que el humano quería hacia un lenguaje que la máquina pudiera entender. Y son los famosos lenguajes ensambladores, ¿sí? De esa forma, entonces, resolvieron ese problema de que el ser humano lo escribía en una sintaxis mnemónica y este ensamblador se encargaba de transcribirlo en ceros y unos para que la máquina lo pudiera ejecutar. O sea, vean ustedes cómo estos genios de la programación pues las tuvieron que ingeniar, ¿sí? Y bueno, entonces, en la primera generación de computadoras, allá por los años 40, ¿sí?, se utilizaban o se programaba más bien exclusivamente en lenguaje máquina, que era ceros y unos. Ya en la segunda generación es cuando estos chicos, esos programadores, pues crearon esta herramienta mnemónica, pero utilizando lenguajes ensambladores, ¿sí?, que interpretaban esas sintaxis del ser humano al lenguaje ceros y unos. Después, en la tercera generación, por allá por los años 50 y 60, se crearon otros lenguajes de programación, como es el Fortran y el COBOL, que pues ya tenían incorporado más herramientas en su programa, ¿sí? Estos lenguajes incorporaban otras instrucciones, ¿sí?, diferentes a los ensambladores, y de ahí entonces empezaron a salir los lenguajes de alto nivel, ¿sí?, como los que conocemos actualmente: Pascal, Basic, C, C++, Ada, Java, C#, HTML, XML, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos de aquí, pues, hacen lo mismo, traducen ese algoritmo que realiza el ser humano, lo traduce al lenguaje máquina, ceros y unos. Entonces, la máquina, la computadora, siempre va a leer ceros y unos, ¿sí? Lo que nos hace más fácil a nosotros es el utilizar esos lenguajes de programación para comunicarnos con la computadora. Y así entonces resolvieron ese dilema. ¿Cómo ven? ¿Estuvo más fácil o más difícil? Pues fue más fácil, ¿no? Se les facilitó más el modo de programar. Así es. Por lo tanto, entonces, cada programador nuevo que nacía en esa época, ¿sí?, pues ya no aprendía a programar en ceros y unos, sino que pues ya aprendía, por ejemplo, a utilizar este lenguaje ensamblador, ¿sí? Ya pues los que nacieron por allá por los 50 y 60, pues empezaron a programar pues en Fortran y en COBOL, ¿sí? Los que nacieron ya apenas, como nosotros, pues ya utilizamos los lenguajes como Java, como C++, como C#, como etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esos lenguajes, o más bien ese término de lenguaje de programación, precisamente entonces es esa forma de comunicarnos con la computadora, ¿sí? Pues bien, entonces tenemos aquí los lenguajes de programación exclusivamente orientados a objetos, porque recuerden ustedes que todos los lenguajes de programación
que se fueron creando durante estas generaciones de computadoras, pues no solamente eran para lenguajes orientados a objetos, ¿sí? Eran para programación estructurada, programación lineal, programación modular y demás. Entonces, los lenguajes que exclusivamente son orientados a objetos o que utilizan estos términos que ya habíamos visto como clases y objetos y herencia y polimorfismo, pues son esos. En primer lugar, Simula 67, el primer lenguaje de programación creado por Kristin Nygaard, ¿sí? Y Ole Johan Dahl. Estos dos programadores fueron los que crearon este lenguaje que se llama Simula 67 y fue el primero al que se le atribuye que utilizó los conceptos de orientados a objetos, ¿sí? Posteriormente aparece el Smalltalk 80, ¿sí? Que fue creado por Parnas, y entonces este lenguaje de programación utilizó este concepto de encapsulamiento, ¿sí? Ocultación de la información, que ya lo habíamos visto, que es una de las propiedades de programación orientada a objetos, ¿sí? Pero sin embargo, pues no se les reconoció, a Simula, pues no se les reconoció como tal, ¿sí? Sino que generalmente si ustedes investigan van a encontrar como que Smalltalk, es el primer lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? Cosa que no es cierto porque Simula ya lo había incluido desde un principio, solamente que no fue reconocido. Y pues bueno, al paso de los años, en los años 80, pues aparece C++, después en los 90 aparece Java, ¿sí? Y así los demás lenguajes que conocemos ahorita, que son de la paquetería de Visual Basic o de Visual Studio. Y también tenemos a C#, ¿sí? Que es una evolución de C++. Y bueno, estos pudiéramos decir entonces que son los lenguajes de programación orientados a objetos. Y a nosotros nos va a interesar lo que es Java, ¿sí? Entonces vamos a aprender a programar en utilizando el lenguaje de programación Java con el paradigma orientado a objetos. Y pues aquí hay un resumen de cada década en el que nacieron los lenguajes de programación, de la década de los 50, 60, 70, 80, 90 y en la década del 2000. Entonces, cada una de esas décadas pues tienen sus propios lenguajes de programación que nacieron en ese entonces y que hasta en la actualidad pues los podemos seguir utilizando. ¿Vale? Pues bueno, para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos, recuerden que en la plataforma, aquí se los voy a mostrar, cuando ustedes entran al curso de programación orientado a fundamentos de programación, en la parte de hasta abajo van a encontrar, ya les había dicho, un apartado que se llama recursos. Dentro de ese apartado recursos, ustedes van a encontrar el temario, la instrumentación, ¿sí? Y los libros. Aquí están todos los libros que yo estoy utilizando para explicarles o para darles este curso en ese semestre. O sea, no hay ningún otro lugar más que aquí están los libros. Entonces, si ustedes quieren reforzar este conocimiento sobre lenguajes de programación, yo los invito a que lean la página 35 del libro Fundamentos de Programación del autor Luis Joyanes Aguilar, ¿sí? Entonces, este libro, les decía, está aquí. Aquí está, es el primerito, Programación Orientada a Objetos, Luis Joyanes Aguilar. Entonces, ustedes pueden leer esta página a partir de la página 35 y refuercen sus conocimientos. ¿Sale? O, pues, si alguien más lo prefiere, pues también puede consultar los enlaces de video, que de igual manera vienen en la unidad número 1. Regresamos aquí en la unidad número 1. Los que no comprendan la teoría, aquí están los enlaces para los videos, ¿sí? Y tenemos entonces el del tema 1.3 para que ustedes puedan comprender cómo es que ese lenguaje de programación funciona para convertir el lenguaje humano al lenguaje máquina, ¿sí? A través de los compiladores y los intérpretes. Entonces, aquí ustedes pueden reforzar este tema también. Aquí está el enlace del video para que pues no haya ninguna duda. Pues bien, chicos, pues gracias por su atención. Esta fue el tema 1.3 del cual ustedes van a realizar la primera actividad. Recuerden que van a entregar una línea del tiempo
sobre los lenguajes de programación, así como de los paradigmas de programación.